Pues buenos días, hoy hemos cambiado un poco de escenario, estamos aquí otra vez en Bruselas, Tu Voz en Europa, con Patriotas por Europa, con Vox y con una figura que la mayoría de vosotros conocéis, alguno seguro que no le conoce y que después de este ratito de conversación que vamos a tener, pues va a ser vuestra referencia en materia de seguridad, y es José Manuel Vallejo. No sé cómo presentarte. Yo creo que yo te presentaría como Guardia Civil. Eso es algo como muy potente, pero vamos. Bueno, es muy potente, pero refleja como una realidad institucional y yo no represento a la Guardia Civil. No viene como Guardia Civil. Pertenezco a la Guardia Civil, pero bueno, como vicepresidente de una policía para el siglo XXI está bien. Y como compañero de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un poco en voz de todos esos compañeros que quieren hablar. Y gracias a Vox, gracias a Patriots, hemos tenido voz aquí en el Parlamento Europeo, pues para hablar un poquito de modelo policial. Sí, yo creo que te decía lo de presentarte como Guardia Civil porque, como muchos sabrán, mi padre es militar, entonces cuando alguien es militar o alguien es Guardia Civil, eso forma carácter, ¿no? Que se dice, está ahí en la doctrina y forma una forma de entender, ¿no? El Guardia Civil es esa persona que todos los que nos ven lo saben, que no se queja por prestar servicio 1 hora más o 2 horas más, sino que sus quejas, sus reivindicaciones son precisamente aquellas que estoy dispuesto a trabajar más, pero necesito trabajar en las mejores condiciones para cumplir mi misión. ¿Cómo nos encontramos? Estamos aquí alrededor del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Bueno, pues hay que poner de manifiesto que los servidores públicos, los funcionarios, también son trabajadores, también celebran su día. ¿Y cuál es ese marco en el que ahora mismo estamos de modelo policial, de situación de seguridad? Es un marco muy complicado, Jorge, es un marco muy complicado porque, como bien has dicho, nadie en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ha quejado nunca cuando hay una situación de necesidad, y desgraciadamente en España hemos vivido muchas. La Dana de Valencia, ha habido terremoto de Lorca, ha habido grandes siniestros. Bueno, cada cual que se imagine en su comunidad autónoma o en su localidad lo que ha ocurrido. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas, pero desde la vigilancia privada hasta el último compañero de la función de prisiones, cuando ha habido una necesidad, no se ha quejado nunca de trabajar. Ahora, claro, hay ciertas dinámicas que estamos viviendo últimamente, sobre todo en estos últimos años, que, oiga, mire, no hagan trabajar por trabajar, o, mejor dicho, no utilicen a las fuerzas y cuerpos de seguridad como instrumentos políticos para fines que poco tienen que ver con la seguridad ciudadana, y de eso es de lo que nos estamos quejando fundamentalmente. Oye, uno de los mantras del Ministerio de Interior actualmente, cada año sacan sus estadísticas de delitos y tal, es que la criminalidad está bajando, que España es cada vez más segura, que esto es una especie de paraíso en la tierra, y por supuesto nos pueden decir lo que quieran, pero luego cualquiera de nosotros, yo mismo, pues cuando salgo de esta horrible ciudad de Bruselas y voy a España, y tienes conversaciones con la gente, sabes que la situación de seguridad es totalmente distinta de la que habla Marlaska. ¿Cómo están haciendo esas trampas? ¿Qué es lo que están haciendo para que publiquen unos datos que son absolutamente contrarios, ya no solo a la sensación, que es muy importante, entiendo yo, la sensación, sino a la realidad de inseguridad? Claro, pues es que es muy sorprendente leer los titulares. La delincuencia baja, la delincuencia desciende, la inseguridad ciudadana es una percepción del ciudadano. Bueno, pues tal vez es así. Nosotros, que somos muy ignorantes, ¿verdad, Jorge?, pues nos lo llegamos a creer. Pero cogemos los propios datos del Ministerio y en los datos del Ministerio pone otra cosa. Oiga, nos están tomando el pelo. Más allá de la percepción que tengamos cada uno, sus datos dicen que la criminalidad aumenta, y no poco. Entendemos que para el ciudadano común, que no desea andarse envuelto en ver datos farragosos o en descargar documentos, se ha complicado entender esto. Pero bueno, por ejemplo, desde la asociación, desde una policía para el siglo XXI, elaboramos con unos compañeros, una empresa, una web que es infodelito.org, donde se pueden ver simplemente en gráficas esos balances extraídos del Ministerio de Interior. Y se ven como las gráficas, amigo, son así. Homicidios, despegue vertical. Robos, despegue vertical. Agresiones sexuales, despegue vertical. Nos parece una tomadura de pelo. Tretas estadísticas, hay muchas. Separaron los homicidios de los homicidios en grado de tentativa, porque cuando presentaban los homicidios en bruto, pues era una cosa como muy llamativa. Que han hecho homicidio consumado, que como todo el mundo sabe es la persona que han ido a matar y ha muerto. Homicidio en grado de tentativa, aquel
que gracias a los servicios sanitarios o una respuesta inmediata o rápida, pues ha salvado su vida. No deja de ser un homicidio, pero afortunadamente le han salvado la vida. Ahora lo han separado, los datos parecen menores. Lo mismo está pasando ahora con algunos homicidios en grado de tentativa que están empezando a considerarse lesiones. Bueno, son pequeños trucos que hacen que la criminalidad aparentemente descienda, pero no es cierto. Cualquier ciudadano que consulte, como digo, los balances del Ministerio del Interior o infodelito.org y va a ver las gráficas en bruto, en despegue vertical, como un cohete. Una de las cosas que yo he visto, mira, y voy a hablar, pues por ejemplo, estuve hace poquito en El Pulgar, un municipio en los montes de Toledo, donde los vecinos y todos los municipios de alrededor se quejaban y decían, no, es que hace 20 años aquí había una dotación de 8 guardias civiles y ahora tenemos 2 que además pues uno está de baja, o bueno, que tienen que descansar los pobres y tienen familia, y luego pues te cuento lo que sucede en mi municipio, en mi pueblo, mi pueblo, que es donde yo vivo, que es Boadilla del Monte. Hay un cuartel de la Guardia Civil en el que por desgracia he tenido que ir, bueno, he ido varias veces, en alguna ocasión por cosas buenas, pues que te certifique para que tu hijo pueda salir de España y tal, y en alguna otra ocasión pues para cosas no tan buenas. Y uno entra en ese cuartel de la Guardia Civil y es como entrar en los años 40, cuando luego ves edificios públicos de cualquier chiringuito, instituto o agencia pública en unas condiciones extraordinarias, el mejor material, todo moderno, bueno, mismo Parlamento Europeo, donde aquí nos sobra de todo y es la exuberancia de medios. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la situación del Instituto Armado? Yo creo que es muy importante. ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Qué se puede hacer? Muchísimo. Como bien dices, entrar en determinados cuarteles de la Guardia Civil es como viajar al pasado sin necesidad de una máquina del tiempo. Es terrible, las instalaciones son terroríficas. ¿Puedo dar una primicia? ¿Puedo dar una primicia? Por supuesto. Encantados. Lo vamos pues a colocar de cartel de... En la asociación, en Una Policía para el Siglo XXI, Samuel Vázquez, que sabéis que está ahora mismo, es presidente de la asociación y está en el grupo Vox como portavoz nacional de Seguridad e Inmigración. Y bueno, tenemos que darle las gracias al partido en este caso porque están preparando una iniciativa muy interesante y muy importante precisamente para mejorar estas condiciones de instalaciones, este problema de falta de medios, de falta de personal. Creemos que eso va a ser una revolución y ojalá se materialice. Eso ya no depende ni siquiera del partido, depende de que el resto de fuerzas políticas que siempre están diciendo que apoyan a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues demuestren que de verdad las apoyan. Oímos al presidente del gobierno, oímos al ministro siempre decir que está del lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero mientras tanto la Guardia Civil pierde competencias, la Guardia Civil pierde efectivos, la Guardia Civil pierde medios, humanos y materiales. Entonces no entendemos bien esta dicotomía. Bueno, creemos que hay un plan para desmantelar la Guardia Civil, creemos que hay un plan cierto y esperemos ahora que con medidas de estas, decía si podía dar una primicia porque claro, la gente no lo sabe y es una cosa que en política todo tiene que llevar unos tiempos. Pero qué demonios, eso es una revolución y esperemos que el resto de fuerzas políticas se sumen. Ya veremos a ver si de verdad apoyan, como dicen, o queda otra vez en saco roto. Yo creo que la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además me ha gustado que has dicho al principio policía, Guardia Civil y vigilancia privada. Vemos constantemente en redes sociales cómo los vigilantes de seguridad privada, de cercanías, de las estaciones de tren, de los propios aeropuertos, pues tienen que sufrir también eso, una situación de inseguridad creciente, de violencia frente a ellos, etcétera, y efectivamente ellos están prestando un servicio que por desgracia o por lo que sea el Estado ha decidido que no lo presta. Yo creo que esto es muy importante. Nadie de forma caprichosa contrata a una empresa de seguridad privada para protegerse. Ojalá no tuviera que contratar una empresa de seguridad privada. Pero vamos a volver a un tema también muy importante, porque eso de la primicia que nos ha dado José Manuel pues es muy decisiva, y es el poner la seguridad y la inmigración en el mismo paquete, como una realidad que estamos viendo pues en Bélgica, en Holanda, en Suecia, en Francia, en Alemania, que es una cosa alucinante, lo hemos visto en Austria y por desgracia lo vemos también en España. Y me gustaría que me contases también cómo ves esto. Tú has estado hace muy poquito en el Parlamento Europeo, invitado
como ponente, como especialista en la Comisión de Salud, si no me equivoco, al respecto de las agresiones sexuales, el perfil del agresor y cuál es esta situación. Y si quieres lo unimos con esas otras imágenes que a mí me producen verdadero pavor, que son las mafias del tráfico de drogas subiendo el Guadalquivir, llegando prácticamente a la ciudad de Sevilla, y aún tenemos ahí la imagen de tus dos compañeros en Barbate, asesinados por esas mismas mafias que nos traen inmigrantes ilegales, nos traen droga y nos traen todos los delitos. Para que no es el político, no es Buxadé, sino es alguien que conoce, que vive y que además estás pegado al terreno, a tus compañeros que te cuentan sus experiencias y cómo lo están viviendo. Claro, es que hay que hablar en el nivel ciudadano, ¿no? Cuando esa conversación que decimos de barra de bar, es que es importante muchas veces tener esa conversación de barra de bar, esa conversación próxima con tu amigo, con tu compañero, con el ciudadano, con el vecino, que se va a olvidar de que Jorge Buxadé es un político, de que Josema Vallejo es un vicepresidente de una asociación policial. No, somos amigos hablando, y es que todo está relacionado. La seguridad es la pata, el pilar central del estado del bienestar. ¿Qué tenemos en esta sociedad europea? Tenemos la familia, primer proveedor de seguridad, ¿cómo? Educando en valores a los futuros adultos. Después que tenemos la escuela, educando en el conocimiento y apoyando y dando firmeza a esos valores de la familia. Cuando nos habíamos desviado de esos valores, entraba tristemente la policía. Lo ideal es que la policía no trabaje, ¿no? Claro. Intentando introducir ese vigilante privado que pilla a un chaval robando una chocolatina en un supermercado, ese guardia civil, ese policía que conviene una conducta. Bueno, y luego entramos ya al orden penal, funcionaría de prisiones. Todo está relacionado. Pero claro, de repente tenemos un elemento nuevo que no se quiere ver. Nos tapamos los ojos, metemos la cabeza debajo de tierra como el avestruz. Y es la inmigración. La inmigración afecta directamente y de forma masiva a todo lo que nosotros, al fenómeno complejo de la criminalidad. Y cuando decimos esto, es que esto no tiene ningún tipo de intención segregadora. No, es que si se aportan distintas culturas, si se aportan distintas formas sociales, y esto está diagnosticado en criminología desde hace ya un siglo y medio, y en psicología, o sea, esto no es un invento nuestro, sí. Está diagnosticado científicamente. Pues evidentemente encontramos, pues como en su momento dije en el Parlamento Europeo, no, claro, vamos a diagnosticar el perfil del agresor. Ustedes me dicen que cómo podemos evitar, porque de lo que fui a hablar básicamente fue de agresiones sexuales y de sumisión química. ¿Cómo podemos evitar estas agresiones? Pues como cuando va uno al médico, si no lo diagnostican, mal lo van a tratar y mal lo van a curar. Perfil del agresor, de momento estamos encontrando que un porcentaje de un 37, 38%, hemos llegado a un 40%, de los agresores son de origen extranjero, de fuera de la Unión. Bueno, yo creo que eso me parece un perfil relevante, cuando son un 12,5, 13% de la población. Es una proporción de 1 a 3. ¿Por qué? Porque traen otras costumbres, esto es evidente. Pero ¿por qué no queremos ver esa realidad? ¿Por qué en las agresiones y altercados que se están produciendo en bandas que llaman juveniles, cuando todos sabemos que son bandas latinas, otro fenómeno que se quería ocultar, son de origen extranjero? Ahora cada día más hay más españoles de DNI sumándose a eso. Pero cuando miramos el origen no es español. ¿Por qué? Pues porque ha fallado toda esa línea que venimos hablando de la familia, la educación, las figuras de referencia, los valores. Mire que esto no es ideología, esto es pura ciencia, esto es pura sociología, pura psicología, puro trabajo social y pura criminología. Entonces, me parece lo más negacionista y lo más anticientífico que hay es negar que esta inmigración que viene sea una de las causas, hay muchas más, pero es una de las causas fundamentales. Esto es de auténticos negacionistas de verdad de la ciencia. Sí, sí. No, y además es lo que dices tú, ¿no? Que si tú vas al médico y no te diagnostica bien la gripe y te da medicación para la diabetes, pues la gripe no se va a curar y a lo mejor te genera alguna consecuencia negativa, que te den una medicación para la cual tu cuerpo no tiene que reaccionar, y esto es lo primero, saber contra qué tienes que combatir. Aquí estamos mucho pues con los delitos en línea y tal, pues está muy bien, es una realidad, es una nueva realidad delictiva. Pero hay una nueva realidad delictiva que es esos delitos, además delitos que no habíamos visto. Yo recuerdo, yo soy creo que mayor que tú, pero vamos, por la cabeza no... Estamos ahí, en esa generación. No nos íbamos mucho. Yo recuerdo los años 80, ¿no? En Barcelona, pues por supuesto la heroína hizo mucho daño, había un tipo de violencia tal que se atajó.
y se fue al objetivo y se resolvió, y durante años España venía de ser una sociedad muy pacífica, hubo ese brote de una violencia muy concreta en barrios muy concretos vinculada al consumo de heroína, luego volvió a ser una sociedad relativamente pacífica y segura, y ahora estamos en unos niveles, yo siempre digo que aquí se habla de Molenbeek, el gran barrio en Bruselas, islamista y tal, pero yo creo que el Raval no le tiene nada que envidiar ahora mismo a Molenbeek. Nada. Yo creo que es más seguro ahora mismo pasear por Molenbeek a determinadas horas que por el Raval. Y ahora lo voy a unir a esa noticia que tuvimos hace pues unas semanas también, y es que, por supuesto, por orden política, yo creo que aquí hay que aclarar, si me permites, hay que aclarar incluso a los que nos oyen que en el colectivo policial habrá gente buena, mala, como en todas las profesiones, como en todos los políticos y tal, pero que el policía no es el malo de la película. El malo de la película en el 99% de las veces es el político que le da la orden, o el muy alto nivel policial que en el fondo pues es un político. Y me estoy refiriendo a esa noticia, porque mucha gente en redes sociales ve a la policía haciendo actuaciones que no le gustan. Bueno, no, esas actuaciones que normalmente no le gustan y que para nosotros, a muchos nos produce pues un poco de sorpresa, están vinculadas a una orden política que les... bueno, eso yo creo que es importante que lo sepan los que nos oyen y los que nos ven. Y ahora, esa noticia. La policía denuncia a José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, por leer los nombres propios de una diligencia policial de entrega de detenidos al juzgado de instrucción una noche cualquiera en la ciudad de Barcelona. Una noche cualquiera en la ciudad de Barcelona, en vez de leer los municipios. Es evidente, no tengo ninguna duda, que no hay ningún policía que él de oficio haya hecho eso, sino que ha sido una orden policial, en este caso hacia los Mossos de Escuadra, para iniciar una campaña, simplemente una campaña de intoxicación contra Vox. Por tanto, lo uno a lo de los delitos de odio. Tú, en esa intervención que tuviste en la comisión en el Parlamento Europeo, has tenido que oír esto, ¿no? El delito de odio y tal. Joder, ¿cómo nos enfrentamos, o cómo tú crees que nos debemos enfrentar políticamente y públicamente a esto? Ya no políticamente, culturalmente, socialmente, en el bar. Diciendo la verdad, ¿Cuántas veces hemos repetido la famosa frase de tenemos que volver a la verdad, decir la verdad, aunque volvamos a ser solamente 12, ¿no?, que decía Juan Pablo II? Es muy manida, la repetimos mucho, pero es que es una realidad. Es verdad, y como es verdad, y sin embargo se mueve, como decía Galileo, la verdad hay que sostenerla, porque el tiempo nos va a dar la razón, ya nos la está dando. Podemos negar la realidad, podemos taparla, podemos ocultarla, pero es una realidad tan evidente que no escapa a nadie. La gente joven, que ya hace mucho tiempo que ha huido de estos medios de información, bueno, estos medios de desinformación masivos, y acude a lo que los medios tradicionales llaman pseudomedios, ya hace mucho tiempo que se están dando cuenta de la realidad. ¿Por qué? Porque ahora en cada lugar hay un chaval joven con una cámara grabando, haciendo un podcast, haciendo o teniendo un canal de YouTube en el que informa de una realidad a ojos vista. Este youtuber, este chaval que hace un podcast, puede tener una opinión más o menos sesgada, pero hay unas imágenes que son evidentes. Y hay una realidad que percibe el ciudadano cada vez que sale a la calle. Y puede haber un político muy bien instalado en un despacho que le diga una cosa que él evidentemente no se puede creer de ninguna forma. Como bien has dicho, hay que distinguir entre la policía como ente abstracto y los policías o el policía. Nosotros creemos que esa denuncia no tiene ningún recorrido, que es una cosa completamente absurda, con intención amedrentadora, pero que evidentemente puede hacer mucho daño. Es que mientras se van cancelando perfiles, mientras se va matando gente civilmente, porque se está matando a gente civilmente, ¿cuántas vidas se están arruinando por el camino hasta que consigamos poner coto a esto? Hemos conocido también el ejemplo terrible de Begoña Gerpe, no sé si algunos de nuestros seguidores lo conocen. Ahora de repente, cuando empieza a tener relevancia pública, cuando se significa ya con una opción política determinada, en este caso con vuestro partido, con Vox, ahora interesa matarla civilmente, interesa sacar unos datos de hace unos años, de unas denuncias que en mi opinión tampoco tienen recorrido y que la obligan a exiliarse. Y hay gente que aplaude esto. Hay gente que aplaude esto, como en su día aplaudió la llegada del nazismo, como en su día aplaudió la revolución bolchevique, como en su día aplauden tantas cosas, la revolución cubana, y cuando
me toca a mí, cuando me toca a mí ser el perseguido, no queda nadie para defenderme, no queda nadie, entonces nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Pues porque mientras hubo gente tratando de defender tu postura, que la única postura que se defiende es que tengas derecho a decir lo que piensas, sobre todo si está sostenido en una realidad empírica, tú te andabas riendo o andabas acusándolos de discursos de odio, de racismo, de fascismo y de esas etiquetas que tienen que ponernos porque si no, no son capaces de clasificarnos, cuando de lo único que estamos hablando es de la verdad, de la belleza y del sentido común. Claro, porque yo creo que tenemos que ir concluyendo, ¿no? Detrás de esa lista que leyó Fuster, bueno, primero consiguió la denuncia esa de los jefes policiales, consiguió que yo leyese el mismo listado en el Parlamento Europeo y que Alberto Terradas lo hiciese en el Parlamento de Cataluña. Y cientos de tuiteros, de youtubers reprodujeran el mensaje. Que sigan intentando amedrentarnos, que con nosotros no van a poner. Pero a mí lo más importante es que detrás de esa lista de 50 detenidos hay 50 o más víctimas. Porque lo que no leyó José Antonio, y estaba en esa diligencia de entrega de detenidos, porque está en redes sociales, que al lado ponía agresión, riña tumultuaria y tal. Entonces, hay que pensar que detrás de esas 50 hay 50 víctimas al menos. Que pueden ser mujeres, que pueden ser compañeros, que puede ser un tío que estaba en una discoteca y de repente se encuentra que se juntan dos y uno saca un machetazo que no sabes de dónde lo ha sacado, y yo creo que esto es muy importante que contemos, que es que no se trata, que es que la seguridad es algo como muy íntimo prácticamente, que te cambia la vida, que te cambia la vida. Ya es miedo para siempre, a lo mejor, ya es una sensación de... No, es que antaño teníamos la lacra de ETA y teníamos una violencia y el código famoso de la bolsa o la vida, lo hemos dicho siempre, entregabas la bolsa, no te quitaban la vida ni la integridad física. Ahora primero te quitan la bolsa, la integridad física y la vida, luego te roban, o sea, los códigos han cambiado por completo, pero es que la gente tiene que saber que mientras que te roben el coche, que es una faena enorme, te pueden hacer un trastorno terrible, todo lo que se arregle con dinero, y quiero que nuestros amigos nos entiendan bien, todo lo que se arregle con dinero es barato de alguna manera, se puede reponer, pero es que detrás de cada agresión sexual hay una mujer que no va a volver a levantar cabeza probablemente en la vida, porque las agresiones sexuales no son esta frivolización, esta banalización que determinados partidos quieren hacer ver de este piropo en una discoteca. Claro que si metemos en un mismo saco un piropo en una discoteca a una violación múltiple en un callejón donde esa víctima acaba hospitalizada con el conocimiento perdido, con a veces mutilaciones, con la espalda partida, con un traumatismo craneoencefálico y a veces la muerte, o sea, el rango es enorme. Esas personas arrastran ya una carga para toda la vida, un secuestro, un intento de homicidio, una entrada en el domicilio particular a las 3 de la madrugada mientras tu familia está durmiendo y unos individuos se cuelan dentro, te pegan una paliza, agreden a tu mujer, a tus hijas. Hay gente que no se recupera de eso jamás. Y eso la gente lo tiene que saber. Esto no son inventos. Vuelvan a coger los datos oficiales y verán que están ahí reflejados, que esto no es una cosa que nos estemos inventando ahora ni Jorge, ni yo, ni tantas otras personas que se hacen eco. Esto es una realidad palpable. Nos puede arruinar la vida. Hombre, lo ideal es que consigamos atajar esto antes de que esto nos ocurra. Y es que se puede atajar, claro. Se puede y se debe, porque se debe, pero es que es muy complicado. No. Hay medios, hay formas, se puede hacer y además se puede hacer rápido. Pues nada, pues a seguir el perfil en redes sociales de José Manuel, de su asociación Policía del Siglo XXI, que es lo que necesitamos, una policía, un sistema, una organización policial, una doctrina policial adecuada a la realidad. Y concluyo simplemente, pues a los que nos oís, que igual que cuando vemos esa lista de detenidos tenemos que pensar en la lista de víctimas, cuando veamos a un guardia civil, cual pues gracias a Dios en mi familia también tengo, pensemos también que detrás de ese guardia civil hay una mujer, hay unos hijos, hay una madre, hay unos padres y hay unas personas que cuando su marido sale a prestar servicio no saben cuándo va a volver, en qué condiciones va a volver, y sin embargo los políticos durante años les han negado el pan y la sal. Muchas gracias. Tu voz en Europa, aquí con José Manuel Vallejo desde Bruselas, y seguimos, compatriotas por Europa, para levantar España y para hacer también a Europa grande otra vez.